Vamos a empezar este encuentro bíblico, este encuentro de la palabra, donde Dios nos llama a escucharlo, ¿sí? No es nada más aprender de teología, sino es encontrarnos con Él, con su palabra, para ahondar en nuestra vida y, como podíamos ver ayer, que seamos reflejos, ya que estamos hechos a imagen y semejanza, que seamos reflejos de Dios como lo fueron los santos, como veíamos ayer a Carla Cutis y a Enrique y yo, futuros santos. Vamos a rezar todos juntos. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para la alabanza de Jesús de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que tienes, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a... A ver, ustedes ven bien, ¿no? Acá. Bueno. Voy a, ya que tenemos una persona nueva, voy a contar un poquito lo que vimos ayer, así muy resumidamente. Yo voy a hablar de la cronología de la Biblia. No es un curso que haya inventado yo, sino que hace muchos años, desde San Ireneo, que esto se viene formulando, ¿no? Este curso lo pone de esta manera, que la manera es la siguiente: una tabla cronológica, mira, ¿no? Una tabla cronológica dividida en 12 periodos que toma los 14 libros narrativos de la Biblia y los ubica en tiempo, lugar, contexto. Esto muestra el plan de salvación de Dios en la historia de la humanidad y en nuestra propia historia. El padre Ferro Terren contaba el primer día que habló de la Biblia, explicó qué es la Biblia, la veracidad de la Biblia. Contaba que la Biblia tiene muchos tipos literarios y también muchos modos de recibirla. El modo literal y el modo espiritual. Nosotros vamos a estar yendo, ¿sí?, de un modo a otro. Yo les voy a decir, esto es una nota espiritual para que se entienda mejor. Hoy vamos a hablar del reino dividido. Ayer terminamos con la monarquía real. Estamos en el libro de Samuel 1. ¿Sí? Si tienen su Biblia, pueden tomar su Biblia porque vamos a ir leyendo. Estamos en él. Les contaba ayer que Salomón había sido proclamado rey de muy jovencito. Salomón es el que construye, es el rey constructor. El primer rey fue Saúl, ¿sí? Saúl es el que con quien nace el reinado, ¿no? La nación santa de Dios. Este crecimiento que vamos viendo desde una pareja santa a una familia santa, a una tribu santa con Moisés. Vamos viendo este crecimiento, llegamos a la nación santa con David, con la alianza de David. Salomón va a construir el templo que David quería hacerle a Dios y Dios le dice, no, no es tu misión esa. Tu hijo, tu generación, de tu linaje va a venir quien construya el templo, quien me construya el templo.
y bueno, viene Salomón, y Salomón va a ser quien construya el templo a Dios. Un templo sumamente fastuoso, basado en lo que habíamos visto ayer, el tabernáculo que le había sido dado a Moisés cuando estaban en el desierto. Bueno, este es un poco el contexto, el resumen de dónde estamos situados, y ahora vamos a comenzar con este periodo que ven que es negro. Cada filmina tiene un color porque es el color de la tabla que eligieron de Ascension Press. ¿Qué hice con la tabla? ¿La dejé por dónde? Acá. Es el color de la tabla, y este color negro es porque son los tiempos más oscuros del pueblo de Dios. Los tiempos más oscuros del tiempo de Dios. Después vamos a ver el exilio, que va a ser color celeste, porque es Judá que entona tristes blues en Babilonia. Los blues son cantos tristes, cantos melancólicos, y bueno, justamente el pueblo de Dios, la gente está triste, está melancólica, porque ha perdido su lugar, y no solo ha perdido su lugar, sino que está alejada del templo. Y ellos creían que únicamente en el templo era donde Dios residía. Únicamente ahí eran donde podían encontrarse con su Dios. Bienvenida, pasen. Por tanto, el haber perdido el acceso al templo, que va a ser profanado por los babilonios, para ellos es un dolor en el alma. ¿Qué tal? Bienvenidas. Pasen, pasen. Estamos hablando de la cronología de la Biblia. Bueno, los puntos principales que vamos a ver hoy de este periodo son el reino que se divide, Jezebel que pelea con Israel, Oseas se casa con una prostituta, el profeta Oseas. Israel cae en manos de los asirios. Samaria es habitada por los pueblos extranjeros. Judá cae en manos de los babilonios, destrucción del templo en el 587 a.C. Y la clave de este periodo es que el pecado del pueblo obliga a Dios a llevarlos al exilio. El pecado del pueblo obliga a Dios a llevarlos al exilio, los tiene que sacar. Volvemos a este sacar de un lugar. Habíamos hablado de Abraham, que salía de su comodidad donde estaba para encontrarse con Dios. Bueno, vamos a ver un poco más detalles de este periodo. Voy a correr esto por acá. Estamos en los libros 1 y 2 de Reyes. Bueno, buen día. Todo cambia a partir de este momento. ¿Se acuerdan que ayer habíamos dejado con el rey Salomón, ¿no? El fastuoso rey Salomón? Muere el rey Salomón, y el hijo de Salomón, Roboam, es el heredero al trono, ¿no? Roboam consulta a los ancianos cómo les parece que debe gobernar, y también le consulta a sus amigos, a la juventud, ¿no? a sus allegados, cómo debe gobernar. Los ancianos, que saben que Salomón ya había cobrado muchos impuestos, que el pueblo estaba cansado de tantas carrozas, de tanta faustosidad, pero se estaban ellos muriendo de hambre, no la estaban pasando bien, le dicen, le aconsejan que gobierne con dulzura, que gobierne escuchando a Dios, y que sirva a su pueblo. Y los amigos, los allegados, le dicen: ¿qué va? Vos tenés que ser mejor que tu padre, vos tenés que gobernar. La fuerza del menique de tu padre, la fuerza de tu padre debería ser como la fuerza de tu menique, ¿no? Vos debés apretar a este pueblo, así podés vivir bien. ¿Qué consejo toma Roboam? El de sus allegados, el de sus amigos. Con lo cual, cuando las 12 tribus se
se aproximan, los líderes se aproximan a Roboam para escucharlo y hacerlo rey, era como parte de la ceremonia, y le preguntan, bueno, ¿cómo vas a gobernar? Él les dice esto, dice, a su casa Israel, cada uno a su casa, acá se acaba el gobierno de la dinastía davínica. Eso es lo que le dicen los ancianos. ¿Se acuerdan que ayer habíamos contado que un profeta había justamente profetizado esta ruptura del reino? Le había dicho, 10 de las tribus van a quedar al norte con el jefe del ejército de Salomón, y otras 2 en honor a la promesa, a la alianza que hizo Dios con David, van a quedar para que siga el reinado davínico. Así que se produce esa ruptura, ¿y qué pasa? Vemos que en el norte, vamos a ir a un mapa para poder... Ay, no me digas que no se ven los mapas. No sé por qué, a ver, voy a volver a cargar. No sé qué pasa acá en la... ¿Ahí ven? Nosotros. Sí, ustedes, pero voy a volver a cargar la presentación acá porque acá no están pudiendo ver. Denme un segundito. Mientras tanto, vayan mirando a ver si encuentran a Samaria y Jerusalén. ¿Se ve? ¿No ven? No, a los de... Sí, ya sé que los de acá no ven. Estoy abriendo el archivo, pero ¿por qué no ven las fotos? Ahí vamos. Ahora sí, vamos a volver a compartir. Un minuto, problemas técnicos, perdón. Ahí vamos. Ahora sí. Acá estamos. Entonces, al norte queda lo que se llama Israel, ¿sí? Con una nueva capital, Samaria, y al sur queda Judá, con su capital, Jerusalén. Perdón, al norte con Betel. Lo que pasa es que en Samaria hay la capital va a ser en Samaria, y en Betel y en Dan, ¿se ve el puntero en puntero? Dan y Betel se crean nuevos templos. Y el templo de Salomón queda en Jerusalén. La capital en Jerusalén. ¿Sí? La capital, ay, ¿cómo estamos? La capital en Judá, que a ver si la encuentro. El reino del sur Judá con la capital en Jerusalén. Ya me estoy haciendo lío, perdón. Bueno. Son las 10 tribus y 2 tribus. Con el rey Roboam, hijo de Salomón, y con el rey Jeroboam, es un poquito, parece un trabalenguas, Jeroboam, que era el jefe del ejército de Salomón. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? Toda esta gente, si bien el jefe del ejército, Jeroboam, usa los 2 templos, toda esta gente, los israelitas, todos los años tenían que ir a visitar el templo, a dar tributo y a pagar, ¿no? el diezmo, el famoso diezmo. Entonces, ¿dónde iba a quedar la plata de Israel? En Jerusalén. Y acá había una división, con lo cual Jeroboam no quería que pasara eso. Entonces dice,
vamos a hacer una religión nueva, fechas nuevas, dioses nuevos. Imagínense qué pone en el templo, como no tenían el Arca de la Alianza, el Santo de los Santos estaba en Jerusalén. ¿Qué les parece que ponen? Un becerro, un becerro. ¿Se acuerdan por qué había roto Moisés las tablas de la ley? Porque cuando se fue, vuelve con las tablas y se encuentra que habían hecho un becerro de oro y estaban adorando un becerro de oro y se rompe la alianza con Dios. Hacen un becerro y yo pensaba, esta gente, si hubiese sabido la historia, si hubiese conocido la historia, le debería haber llamado la atención, ¿o no? Un becerro, conociendo la historia de su pueblo. Claramente no conocían la historia, por eso es tan importante conocer nuestra historia, nuestros orígenes, y esto es parte de nuestra historia. Bueno, vamos a volver una filmina para atrás, 2 filminas para atrás, y vamos a hablar un poco de este reino dividido. Claro, ahora tenemos, imagínense a Dios furioso, que ha perdido la mitad de su pueblo, furioso, triste, que ha perdido la mitad de su pueblo. Ahora, claro, los levitas quedaron en el sur. Entonces, sacerdotes nuevos, ¿no? Como los sacerdotes nuevos no tenían ni idea de la cultura, crea unas tradiciones nuevas, fiestas y muchas fiestas. Toda una nueva religión. Cismo religioso, ¿no? Dice, Jeroboam crea una nueva religión en el capítulo 14 del libro de Reyes, como había profetizado Ahías. Este pecado de Jeroboam se contempla en la Biblia como un nuevo pecado original, que solo Dios puede sanar. Vamos ahora a leer Juan 4, 20, 25. Si mientras alguna va buscando, si se animan. Tenemos el micrófono arriba, ¿no? Bueno, no importa. No importa, porque hay que conectarlo. Mientras alguna va buscando Juan 4, 20, 25, les voy a contar qué pasa. Después de este gran pecado, se empiezan a suceder reyes, que los reyes, claro, ¿quién los impone? ¿El profeta? No, los profetas no estaban de acuerdo con esto. Entonces se empiezan a autoingir, autoproclamados, reyes autoproclamados. Entonces, todos los reyes del norte van en contra a Dios. No hay ni un solo rey que haya gobernado, que haya buscado llevar al pueblo a Dios, que haya tratado de unir en el norte, ¿sí? A partir de ahora se complica un poco la lectura porque hay que estar atentos si está hablando del norte o si está hablando del sur, si el profeta le habla al norte o el profeta le habla al sur. Yo les voy a ir contando. ¿Qué pasa entonces? Tenemos el surgimiento de los profetas. A ver si tengo la filmina. Bueno, vamos a leer acá. Sí, quedó un poquito abajo, pero la siguiente, Lili. Donde dice reino dividido, una más. Los profetas. Todo cambió, dice, ¿no? A ver, los profetas. Uy, yo tengo la cosa vieja. Bueno, voy acá. Los profetas. Todo cambió. Los reyes del norte ya no son como Dios había pensado. Dios había pensado al rey, a Saúl, a David, como el hombre que fuera representante de Dios en la tierra. Eso era lo que tenía que hacer los reyes, llevar al pueblo de Dios, gobernarlo y llevarlo a Él, llevarlo a Dios, ¿no? Seguir caminando con la gente, instruyendo a la gente y proveyendo a la gente y dándole las gracias que Dios quería acercarle, porque a través del rey llegaban las gracias. Claro, al ser los reyes ya no eran reyes elegidos por Dios,
ni buscaban a Dios, no llevaban la palabra de Dios al pueblo, por tanto, no eran voceros de Dios. Entonces surgen los profetas, la comunidad profética. El relato histórico, bueno, no, les voy a contar porque hay unas tablas que hace Jeff Cavins donde pone el rey con el profeta. Si alguno lo quiere, después me manda un mail y se las puedo pasar, donde dice el nombre del rey con el año que gobernó. Son tablas largas y con letra muy chiquita, así que no podía ponerlo acá porque no iban a ver nada. Pero si quieren, después me mandan un mail y se los paso, donde dice el rey y el año y qué profeta le hablaba, ¿no? Vamos a ver que los profetas importantes del norte son Amos y Oseas. Oseas es un profeta al cual Dios lo manda a casarse con una prostituta. Imagínense, un hombre de Dios casarse con una prostituta era algo no solo mal visto, sino que para él, un hombre judío, casarse con una prostituta, las mujeres que no eran nada y encima las prostitutas eran la nada de la nada. O sea, era como un castigo, ¿no? Pero Dios le pide que haga esto para que él entendiera la infidelidad del pueblo y él proclamara al pueblo esta infidelidad, esta relación de Oseas con su mujer, que él dice, te voy a desposar, ¿no? Si leemos el libro del profeta Oseas, dice, te voy a desposar y te cuidaré y te guardaré, ¿no? O sea, él la va a cuidar y te seré fiel, ¿no? Sabiendo que la mujer no era fiel, era una prostituta. Esas palabras son las palabras de Dios hacia el pueblo, ¿no? Te voy a cuidar, te voy a ser fiel a pesar de que vos me seas infiel. Bueno, algunos conocerán la historia que pasa con el pueblo del norte. El pueblo del norte es invadido por los asirios y es mandado al destierro. El pueblo del norte nunca vuelve más a su tierra y es diseminado por todo el mundo lo que era en ese momento, no vuelve más a la tierra, a su tierra, nunca más vuelven a Israel. ¿Qué pasa con Samaria, la capital? La capital del norte, claro, los asirios invaden y para que no quede gente, para que no se rebelen, agarran y pueblan la capital con los distintos pueblos aledaños. Agarran y traen de 5 pueblos aledaños y pueblan la capital. ¿Por qué cuento esto? Porque Samaria, si recuerdan en los tiempos de Jesús, y ahora me avanzo varios años en el tiempo, los samaritanos no eran queridos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con la samaritana? Le dice, ¿cómo hablas conmigo? Primero soy mujer y segundo soy samaritana. No eran queridos porque no los consideraban judíos, porque habían sido desterrados y en realidad no había nadie de Samaria que fuera realmente judía. ¿Qué pasa? Con el tiempo estos 5 poblados, los nuevos samaritanos, empiezan a tener como maldiciones, ¿no? O les empiezan a pasar muchas cosas. Y entonces el líder consulta y dice, eso es porque estamos invadiendo la casa de un Dios muy poderoso. Ese sí que conocía la historia. Entonces, para que dejen de pasar estas cosas, hay que buscar agradarle a este Dios. Bueno, ¿y cómo hacemos? Le dice. Vamos a consultar cuáles son las costumbres judías para ver qué es del agrado de este Dios, para que podamos servirle. Entonces traen de Judá para que los instruyan y para poder tratar de conocer la tradición. Así que algo sabían, algunas tradiciones, empiezan las fiestas, las empiezan a seguir. Dejo acá en esto entre paréntesis y seguimos un poquito, seguimos con los profetas.
Los profetas del sur importantes, no sé si les suenan, Isaías, que advierte el exilio, y el profeta, profetiza el retorno con Ciro. Ciro, un rey babilónico. Imagínense quién le va a creer al profeta que iban a volver del exilio por uno de los que los había exiliado, por un enemigo, porque ellos los consideraban como enemigos. Nadie le iba a creer, ¿no? Pero sin embargo pasa, ¿no? Sin embargo pasa. Y Jeremías, el profeta Jeremías, anuncia que en 70 años van a volver, o sea, le dice, sí, van a volver a los 70 años, ¿se acuerdan que 7 es el número de la perfección? Van a volver, y no solo van a volver, sino que Dios va a hacer con ustedes una nueva alianza. Vamos a leer esa nueva alianza que profetiza Jeremías. Dice, he aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi alianza con ellos, que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, dice Jehová, esta alianza que haré con él después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y yo seré a ellos por Dios. Y yo tendré a él, no, seré de ellos su Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no tendrán que enseñarse mutuamente diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías está hablando de Jesús, de la alianza eterna que va a hacer Jesús con su Padre, en donde vendrá el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a ser el que enseñe, el que dicte, el que hable al corazón a cada persona, a cada bautizado. Va a ser, con el bautismo seremos perdonados y no se nos contará ningún pecado, no se acordará de nuestro pecado. El bautismo lava totalmente todos los pecados, lava totalmente todos los pecados. Jeremías, antes de que que Judá fuera exiliado, está ya profetizándoles, van a ser exiliados, pero van a volver. Y de ustedes va a salir el Salvador. Bueno, vamos a hablar un poco de esta comunidad profética, porque estos profetas son los que van a acompañar y alentar al pueblo de Dios que está, ¿se acuerdan que decíamos cantando los blues? Porque están tristes, están descorazonados, ya no creen que Dios está con ellos. Por eso, de hecho, los judíos no tienen más libros de acá en adelante, porque Dios ha dejado la tierra, porque los babilonios destruyen el templo, entonces Dios no dicta más su palabra. Hasta acá llegan los escritos de nuestros hermanos. Esta comunidad profética la crea el profeta Elías. El profeta Elías, un gran profeta, no solo por la lucha de su vida, por tratar de llevar al pueblo a Dios, sino porque Dios le da la misión de crear una comunidad de profetas. Elías es perseguido por estos reyes. ¿Por qué? Porque va a confrontarlos. Hoy justo el evangelio de hoy, Jesús decía, ¿no?, que tenemos que corregir a nuestros hermanos. Bueno, este profeta va a confrontar al rey, a decirle que no se puede casar con esta mujer, que era la mujer de su hermano, y entonces
la mujer de su hermano le dice, no, como le pasa al primo de Jesús, ¿no? Como después vemos con Juan, lo manda a matar. Entonces Elías se va a esconder, y cuando está escondido, en 1 Reyes 19, 9, 14, leemos lo siguiente: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, quien dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado solo y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento huracanado que rompía las montañas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego una brisa suave y delicada. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. Han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, su Dios: vuelve a tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezreel y a otros. ¿Por qué es tan importante, o por qué quiero destacar estos versículos de la Biblia? Porque muchas veces nos vamos a sentir que nosotros tratamos de evangelizar, tratamos de llevar la palabra de Dios, y nadie nos escucha. No solo no nos escuchan, nos persiguen, nos hacen la contra. Y fíjense qué pasa, ¿no? Elías se esconde, y Dios, después del terremoto, Dios no está en el fuego, no está en la violencia. Dios está en la brisa suave y lo consuela y le dice: volvé a tu misión, ¿no? Y de hecho lo protege, ¿no? Cuenta, vuelve, unge a quien Dios le pide y lo protege, y vuelve a formar esta comunidad. Se había quedado solo, vuelve a formar la comunidad profética para que sigan acompañando al pueblo de Dios. Vamos a pasar ahora, no me olvidé de Juan, no me olvidé del Evangelio de Juan, ya vamos a volver. Vamos a pasar ahora a otro periodo, el periodo del exilio. El periodo, les conté que era azul por los blues, por la tristeza que tenía este pueblo. Bueno, la potencia mundial de ese momento era Siria y Babilonia, luego los persas, luego Grecia y hasta llegar a Roma. Israel es invadida por los asirios. ¿Cómo es este exilio que les estaba contando? Bueno, el exilio se va a dar en 3 oleadas. En el 605, con el profeta Daniel, que los va a acompañar, se van a ir los más allegados al poder. Los primeros, el poder, muchas veces, depende cómo se usa, puedes llegar a jugarte en tu contra. El tener mucho poder puede llegar a jugarte en tu contra. Entonces, los primeros, los más allegados al rey, son los primeros que tienen que ser exiliados. Bueno, estratégicamente para los babilonios tenían que ser exiliados porque son los más poderosos, entonces lo tienen que sacar primero. Pero como nota espiritual, les diría esto: cuidado con el poder. En el 597 el profeta Ezequiel y Baruch son los que acompañan a los que van a trabajar para el rey, ¿sí? A los que trabajan para el rey. Y en el 587 la destrucción de Jerusalén, destrucción del templo, todos los que le siguen, menos los pobres, dice, menos los pobres quedan en la tierra prometida, los pobres nunca se van. Y bueno, ahí vemos por ahí la ventaja de la pobreza, ¿no? Y yo les diría, no
no solo la pobreza material, sino la pobreza de corazón, ¿no? La humildad, la humildad. Bueno, vamos a seguir a redondear este periodo de exilio, este periodo de tener que salir, ¿no? Dice, siempre existe la esperanza de la resurrección. Jesús nos redime, Jesús vence, Dios vence, ¿no? Tenemos que acordarnos que Dios va a vencer y se nos ha anunciado, ¿no? El Apocalipsis termina diciendo Dios vencerá, ¿no? Dios triunfará. La clave de... No, pero vamos a ir... La clave de del exilio es pensar qué es lo que tenemos que dejar, qué dejamos atrás y por qué lo dejamos atrás, ¿no? Que pensemos por qué tenemos que salir de la situación en la que estamos, de la vida en la cual llevamos, por qué Dios nos está sacando. Nota espiritual, a través de un accidente, una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, tenemos que cambiar nuestra vida. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? No solo la rutina del día a día, ¿qué es lo que nos va a acercar más a Dios? Bueno, y una para atrás, por favor, Lili. Entramos en el regreso y le puse esta imagen de así como un día brillante, un día luminoso, porque justamente Jeff le da el color amarillo como el sol a este periodo, porque son los días más brillantes de Jerusalén, de Judá, porque ahora solo vamos a hablar de Judá, porque solo regresan los judíos, ¿no? Solo regresa el pueblo del sur. Bueno, este periodo del 538 a.C. al 1 a.C., o sea, nos acercamos mucho a la llegada de Jesús. Vamos a leer la historia desde que el pueblo de Dios logra volver a la tierra prometida con el rey persa Ciro, que había sido anunciado por el profeta Elías, hasta la llegada de Jesús. Y lo interesante, Isaías 45, que no solo anuncia que van a volver, sino que hasta les da el nombre. Ciro ni siquiera estaba en el poder, pero el profeta hasta les da el nombre. Y después de un tiempo les dice, Dios me permitió conocer el nombre para que ustedes tengan la certeza de que esto era el plan de Dios. Porque estaban muy confundidos, estaban exiliados, no tenían tierra, estaban desparramados, desperdigados. Entonces Dios les da hasta el nombre del profeta, y acá voy por ahí, a veces conocemos a una persona que tiene visiones, que tiene locuciones de la Virgen, y que Dios nos permite conocer un poco más. Tenemos a los 3 pastorcitos, ¿no? Que había el secreto de Fátima, ¿no? Bueno, a veces Dios anticipa algunas cosas para que cuando pasen nosotros tengamos la certeza de que es la voluntad de Dios y que la cumplamos, ¿no? Bueno, se cree, bueno, no importa, los libros ahora que vamos a leer son los libros de Esdras y Nehemías, no son libros muy famosos en la Biblia, pero son libros cortitos, muy lindos, que narran lo que vamos a ver en este momento. Los puntos principales que vamos a destacar es cómo Zorobabel reconstruye el templo en el 537. Esdras regresa a enseñar en el 458. Esther salva a su pueblo. Ahí tenemos un libro suplementario que los invito a leer, el libro de Esther. Y cómo Nehemías reconstruye la vieja muralla de Jerusalén en el 444 a.C. Antíoco Epífanes profana el templo, y la nueva purificación del templo en el Hanukkah ya lo vamos a ver en el libro de Macabeos.
Bueno, vamos a entrarnos un poquito más en este periodo. Como les contaba recién, el profeta Isaías había predicho el edicto de Ciro, ¿no? El gobernador manda un edicto y dice que la población de cada lugar ayude a todos los que quedan del pueblo. Ese edicto está no solamente a nivel histórico se puede encontrar, sino que son algunos de las cosas históricas que se datan en la Biblia, que podés corroborar que realmente la Biblia es fehaciente, es de verdad, no es un cuento, ¿no? ¿Qué dice Ciro? No solo invita a que todos vuelvan, a que el poblado de Judá vuelva a su tierra, sino que los ayuda a volver, les dice todo lo que necesiten. Es más, el templo que ha sido profanado, llévense todos los materiales, le dice a los otros pueblos, denle su oro y su plata y todo lo que necesiten para que reconstruyan el templo de este Dios, ¿no? Bueno, a mí realmente cuando leía esto me llamó la atención que una persona que no conociera a Dios, porque Ciro no conocía al Dios como sí lo conocían los judíos, fuese tan generoso. No solo porque Dios había tocado su corazón, sino porque hay que ser generoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos visto en el Génesis que Dios había nombrado a Adán como administrador. Estoy segura que Adán era un administrador muy generoso y que conocía cada uno de los animales que nombró y que conocía cada una de los detalles, ¿no? de la creación. Bueno, este era un buen gobernador y recemos por gobernadores como este, ¿no? Cuando pidamos, rezamos la oración de la patria, estamos en un momento difícil en Argentina, pidamos gobernadores como Ciro, pidamos gobernadores que sean de Dios, generosos y que lo escuchen y que ayuden al pueblo a volver a la tierra prometida. Bueno, así como el pueblo salió entre soleadas, va a volver entre soleadas. La primera, les decía, con Zorobabel. Zorobabel era el copero del rey. Este rey tan bueno que nota que su copero está triste. Y la miro a Sarita porque ayer Sarita contaba que su abuelo, Enrique y yo, conocía a cada empleado y estaba, no solo los conocía, sino que conocía las realidades de él y de su familia, ¿no? Bueno, este gobernador conocía a cada uno de sus empleados, al punto que se da cuenta que algo le pasa porque cuando le sirve el vino, en ese segundo, lo mira y no estaba alegre como siempre. Y entonces le pregunta a ver qué le pasaba y Zorobabel se atreve a contarle que estaba triste porque sabía que su tierra había sido profanada y que el templo había sido profanado y que toda su tradición, toda su historia estaba desapareciendo y que le había llegado esa palabra y que estaba muy mal por eso. Y entonces le dice, anda, volvé a tu tierra y ocupate de lo que te tengas que ocupar, ocupate de lo que tu Dios te diga que tengas que hacer. Y entonces se va a reconstruir el templo y de nuevo, y lo ayuda, ¿no? Lo ayuda a llegar y a llevar todo lo necesario para reconstruir el templo. Tenemos en el 458 una segunda oleada, Esdras. Esdras regresa y enseña la ley. Claro, reconstruyen el templo, pero necesitaban, ya no tenían nadie más que los instruyera en las cosas de Dios. Y Esdras era una persona que sabía mucho, entonces Dios lo llama, lo hace volver para que instruya. Entonces cuentan en el libro de Esdras, cuando lo lean, van a ver que junta a todas las personas judías, las reúne frente al templo y les lee las escrituras. Y dice, allí se encontraban
hombres, mujeres y niños, y todos se quedaron durante el tiempo que Esdras leyó las Escrituras. A mí eso no solo me emocionó en el momento que lo leí, sino que me emociona ahora, porque es tan importante leer las Escrituras. Acuérdense, la mujer no era considerada para nada. El niño, si era varón, por ahí tenía un poco más suerte, pero las niñas, y Esdras convoca a todos para que escuchen y se enteren de quién era su Dios. Y todos se quedan durante todo el tiempo y todos escuchan con atención. A mí me pareció sumamente emocionante. Esdras obliga al pueblo a deshacer las uniones ilícitas. Claro, cuando les cuenta sobre la ley y se instruyen en la ley de Moisés que había dejado Moisés, ahí Moisés había una ley sobre los matrimonios. Los que habían quedado en Judá se habían casado con los que estaban, que se acuerdan que no eran justamente judíos. Entonces se habían mezclado las razas, o se habían mezclado los matrimonios. Y entonces Esdras les hace hacer una lista de todos los que estaban casados matrimonios mixtos y les dice que tienen que dejar a su familia. Y está la lista de todos los que dejan a su familia. Qué dolor, ¿no? Y acá una nota espiritual. Cuidado con ofuscarse con la ley. Ayer leíamos como Juan Pablo II nos decía y San Pablo decía en Romanos, la ley es una ley de libertad, está hecha para dar libertad al hombre, no para oprimirlo. Entonces, cuidado cuando Dios nos da el don del conocimiento, el don de la sabiduría y nos pasamos para el otro lado, ¿no? Cuidado con oprimir siempre con amor, ¿no? A nuestros seres queridos, por ahí queremos que alguien se convierta, entonces le damos y le invitamos a la misa, a la... Cuidado. Bueno, en el 444, Nehemías regresa y reconstruye la muralla. Bueno, la casa abandonada será habitada por vagos, reparen sus puertas, levanten sus muros, ya, esto había sido profetizado. Reconstruir con una mano en el trabajo y la otra en la lanza. En Nehemías capítulo 4, versículo 10, vemos que en el libro de Nehemías, vemos que van a reconstruir el templo, vienen los samaritanos y les dicen, te queremos ayudar. Y Nehemías le dice, no, ustedes no son judíos, esto es, la reconstrucción tiene que venir de nosotros. Y no les permiten. Y vienen otros y le dicen, queremos ayudar. No, esto es algo que tenemos, esta es mi misión, tenemos que hacer nosotros. Y entonces claramente se enojan y entonces les empiezan a complicar la construcción, les empiezan a invadir, a pelear, ¿no? Y empieza la pelea. Entonces Nehemías reconstruía con una mano en la masa y con otra en la lanza, preparado para cualquier ataque. Bueno, como reflexión acá Jeff hace una nota espiritual muy, muy linda, a mí me gustó mucho porque nos invita a ver en estas 3 oleadas cómo tenemos que reconstruir una vida rota, cuando nos sentimos alejados de Dios, cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos que doblamos a la derecha y nos perdimos del camino. ¿Cómo volvemos? Bueno, primero volviendo al templo, volviendo a la Eucaristía, volviendo a Dios. En el templo está Dios vivo, en la Eucaristía está ahí, volviendo a Dios, a encontrarnos con Él. Segundo, volviendo a la ley, volviendo a la Escritura, ¿sí? Volviendo a la palabra de Dios. Y tercero, construyendo una muralla. Y ustedes me dirán, ¿qué? ¿De qué muralla me estás hablando? Bueno, las ciudades amuralladas eran las que más subsistían, eran las que más difíciles eran de invadir.
Bueno, nosotros también tenemos que poner una muralla a nuestro corazón, a nuestra relación con Dios. ¿En qué sentido? Una muralla de protección, no una muralla para que nadie pase, una muralla de protección. Tenemos que protegernos del mal. ¿Y cómo? Como lo hacía Nehemías, con una mano en el trabajo, la santidad, ¿no? El trabajo lo da Dios. Desde el Génesis vemos que nos manda a trabajar para subsistir. El trabajo es lo que nos lleva a la santidad. Y la otra mano en la lanza. La otra mano, diría yo, en nuestra arma más poderosa. No sé si me ven ahí, pero estoy agarrando el rosario, en el rosario, ¿sí? En el rosario, en la oración, hay un montón de herramientas espirituales, en los sacramentos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, les contaba de estos excesos en Esdras, en el capítulo 9 al 10, las uniones ilícitas, la lista de los culpables, ¿no? En Nehemías, cómo expulsan a Tobías y tratan de separar esta separación que les contaba. Queremos ayudar, no, nosotros no, nosotros somos, ustedes no. ¿Se acuerdan cómo les había contado que Moisés no se sentía capaz de llevar su misión adelante y Dios le manda a Aarón? Y no solo le manda a Aarón, sino que lo provee de armas para cumplir su misión. Le da el bastón, ¿no? Ese bastón, el cual cada vez toca el Mar Rojo y se abre el Mar Rojo, las plagas, ¿no? Tocaba con su... Bueno, Dios nos da todo lo necesario para cumplir nuestra misión. Y a veces viene en forma de personas que nos vienen a ayudar. Muchas veces nos viene en forma de personas que nos vienen a ayudar. Bueno, sepamos abrir los brazos a la ayuda de Dios, ¿no? Y recemos y pidámosle que nos ilumine. Este era el templo que construyó Salomón, ¿no? Quería mostrarles la imagen para que lo vieran. Bueno, y el templo que reconstruyen luego va a ser más modesto, ¿no? Un poco más modesto. Dice que los ancianos lloraban porque se acordaban de la faustosidad del primer templo, pero era donde estaba Dios, ¿no? Dios había vuelto a estar con ellos, a convivir con ellos en la tierra. Vamos a pasar ahora al libro de Macabeos. Queda 15 minutos y vamos al break, al intervalo. Bueno, el libro de Macabeos, es gracioso que mucha gente se entera que no tiene una Biblia cristiana cuando va a buscar el libro de Macabeos y no lo encuentra. Nosotros los católicos tenemos el libro de Macabeos porque hay dos enseñanzas muy importantes en estos libros. Ahora vamos a ver. Bueno, la revuelta macabea. El contexto histórico. Tenemos en el 332 a Alejandro Magno, ¿sí? Muchos lo deben conocer. En el 301 la dinastía de Ptolomeo, que comienza con su reino en Egipto. En el 200 la helenización obligatoria. La helenización obligatoria fue para los macabeos muy grave, para los judíos muy grave, porque los obligaba a tener que seguir las costumbres helenistas que no eran parte de sus costumbres, y ellos no querían. Los judíos sabían que tenían que mantener su tradición porque eso era lo que Dios les mandaba, porque ellos tenían que ser luz para el resto. Antíoco Epífanes en el 175 a.C. Profana el templo, y entonces aparece esta familia, Matatías. Esta familia
este macabeo que se revela ante esta helenización y dice, no, nosotros no vamos a cumplir, no vamos a seguir esta porque no es nuestra tradición. Y estaban amenazados con la muerte, y entonces comienza una revuelta. Comienza una revuelta muy grande y los macabeos, esta familia, liderando esta revuelta. Y acá una nota, ¿no? Dice, tolerancia multicultural, alianzas falsas e influencia helenista. Y cuántas veces hoy, ¿no? Llevándolo al plano espiritual y a nuestra realidad, nos sentimos obligados o nos quieren obligar a cumplir cosas que nosotros no estamos de acuerdo, como la ley del aborto. Nos tenemos que rebelar, ¿no? Nos tenemos que rebelar como cristianos porque estamos obligados como a hacer luz para el mundo, no a callar, ¿no? La luz, decía el Evangelio, no es para poner abajo de la mesa, es para poner arriba de la mesa, para iluminar. Bueno, cuidado con la tolerancia, ¿no? La tolerancia a estas formas de gobierno, a estas leyes, a estas religiones, cuidado con la tolerancia. Las alianzas falsas, ¿no? ¿Qué influencias recibimos que diluyen nuestro compromiso con Dios? Bueno, con esto comulgo, con esto trato. Cuidado. Bueno, vamos a volver a esta familia macabea que se revela. Vamos a leer 1 Macabeos 2, del 49 al 70. Mientras lo van buscando, yo les cuento que es un testamento. El testamento, Matatías ha iniciado esta revuelta, pero ya se siente cerca de la muerte, y entonces junta a sus hijos, invita a sus hijos a darles una palabra de aliento, un testamento, como habíamos visto antes, el testamento de Jacob con sus hijos, que les da la bendición. Bueno, este padre va a darle la bendición a sus hijos y dice así. Cuando la vida de Matatías llegaba a su fin, éste dijo a sus hijos, ahora reina la insolencia y el ultraje. Es tiempo de perturbación y de furor desencadenado. Por lo tanto, hijos míos, ardan de celo por la ley, dando la vida por la alianza de nuestros padres. Recuerden las obras que realizaron nuestros padres en su tiempo. Así alcanzarán una inmensa gloria y una fama imperdurable. ¿Acaso Abraham no fue hallado? Perdón, que se me va un poco la lista. ¿Acaso Abraham no fue hallado en la prueba y por eso Dios, ¿se acuerdan Abraham? La prueba de matar a su propio hijo, ¿no? De sacrificarlo. Y por eso Dios le contó por justicia. José, en el momento de angustia, observó la ley y así llegó a ser señor de Egipto. José, el hijo de Jacob. Pinhas, nuestro padre, por su ardiente celo, recibió la alianza de un sacerdocio eterno. Bueno, y les va contando se me está complicando la lectura, perdón. Y les va relatando la historia. Fíjense de nuevo, qué importante la historia. Les va recordando la historia a sus hijos. Esteban, el primer mártir, Esteban, el primer diácono que es nombrado por el Señor, por el Señor, no, me estoy distrayendo. Cris, ¿qué pasó? Ay, gracias.
Gracias. Ahora sí, con esto sí. Esteban, antes de ser asesinado, es presentado ante todos los judíos. Estoy hablando de la época de Jesús. Jesús ya había muerto, están siendo perseguidos los discípulos, ¿no? Los buscan para matarlos, lo agarran a Esteban, el primer diácono, y él les recita toda la historia y les va mostrando cómo Jesús era el Salvador que estaban esperando. Bueno, qué importante es saber la historia. Dice, David por su piedad heredó un trono real para siempre. Elías por su ardiente celo por la ley fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías fueron salvados por la llama. Daniel por su integridad fue liberado de las fauces de los leones. Adviertan entonces que a lo largo de las generaciones los que esperan en él nunca sucumben. No teman las amenazas de un hombre pecador, porque su gloria acabará en podredumbre y gusanos. Hoy es exaltado y mañana desaparece, porque habrá vuelto al polvo de donde vino. Y sus proyectos quedarán frustrados. Por eso, hijos míos, sean valientes y manténganse firmes en el cumplimiento de la ley, ya que gracias a ella serán colmados de gloria. Ahí tienes a Simón, su hermano. Yo sé que es un hombre sensato, escúchenlo siempre y hará las veces de padre. Judas ha sido valiente, va ahora, gracias, va ahora dándole a cada uno de sus hijos un rol, porque los conoce y porque sabe qué es lo que mejor pueden hacer. Matatías lo nombra como consejero, sin embargo no era el más grande. A Judas, ¿no? Lo manda a luchar porque sabe que es el más fuerte. ¿Qué les dice, no? ¿Cuál es el aliento del Padre? Las cosas van y vienen, el poder va y viene, lo que no va y viene es Dios. Sean fieles a Dios, ¿no? Y tomen esta misión que su Dios les está entregando y los alienta a seguir. Bueno, y es así que esta familia, de una familia, vuelve la salvación a los judíos. Logran permanecer, mantenerse en el lugar y ir luchando y ganando poder al punto de que el hermano Matatías termina siendo nombrado por Roma como gobernador o rey de los judíos, ¿no? Bueno, dice, Jonatán constituyó gobernador, sumo sacerdote por el rey Alejandro en Siria. Simón Macabeo reinando desde los asmoneos, la dinastía y la paz, y traen la paz. Falsa paz podría ser, pero una paz de ese momento, la paz de ese momento. Bueno, ¿y por qué es importante este libro? Tener el contexto de este libro, porque estamos a pocos siglos del nacimiento del Salvador. Este libro nos muestra el contexto antes de llegar a Jesús y nos muestra cómo los judíos, el pueblo de Dios, sigue buscando, sigue intentando perseverar, ya conocen la ley, tienen el templo, bueno, el Hanukkah, que es esta fiesta judía, que es la fiesta de las luces, donde vuelven, ¿no? Vuelven a encontrar esa luz, el templo había sido profanado y lo logran volver al templo, entonces la luz que Dios les da. Entonces vemos que a lo largo de la historia, y acá quiero volver a mira, Lili, voy para atrás, al repaso, una tabla de repaso. Estamos por llegar al cumplimiento mesiánico, estamos una clase antes de revelar por qué Jesús vino al mundo, cómo fue que se cumplió esta promesa, cómo nos salvó.
¿no? Bueno, la gente dice, bueno, en una cruz, pero todo esto tenía un plan y vamos a ir viéndolo claramente cómo ese plan se fue cumpliendo a lo largo de la historia. Y yo lo que quiero que vean es cómo fue creciendo esta familia, que empezó con una pareja, Adán y Eva, y terminó con un reinado, ¿no? Una nación santa. Cómo fueron aprendiendo de Dios, de 10 mandamientos decíamos, adorarlo, al tabernáculo, a una relación con Dios y una espera de un Salvador. El pueblo judío esperaba un Salvador. Claro, una vez que muere el último de los macabeos, se quedaron de nuevo sin líder, sin rey, el rey de los judíos. Anhelaban de nuevo tener un rey que pudiera ayudarlos a mantenerse en su tradición. Ahora estaban siendo gobernados por Roma. Y se acuerdan que habíamos visto en el ciclo sextuplo que siempre que caían en pecado venía la servidumbre, después el silencio, la salvación, el silencio, y así pasaba. Bueno, estamos en un momento donde el pueblo está volviendo a pedir, ¿no? Se acuerda de Dios y le pide a Dios que les dé un nuevo rey. Entonces, cuando nace Jesús, estaban esperando un nuevo rey, estaban esperando al Salvador. ¿Y ellos qué conocían? Un rey que siempre llegaba al trono, ¿no? Entonces, por eso, y un rey que se rebelaba, como los macabeos, contra las costumbres que los querían hacer vivir. Un Moisés que los sacaba. Ellos estaban esperando eso. Por eso, siempre estaban esperando que Jesús, ¿no? tomara esa iniciativa. Bueno, este es el contexto en que vamos a terminar hoy y a quedar en suspenso hasta el viernes. Digo hasta el viernes porque mañana vamos a tener a Luisa, que acaba de llegar, a Luisa Sorraquín y a la hermana Guadalupe. La hermana Guadalupe nos va a hablar de la comunión de los santos. De la comunión de los santos venimos hablando mucho de la intercesión, entonces vamos a ver un poco eso. Y Luisa nos va a hablar del Apocalipsis, eso mañana. Así que ahora vamos a ir a un... perdón, voy a terminar con la nota, con la nota para cerrar. Acá, me fui del todo. Bueno. ¿Lo encontraste? Es la última filmina. La última filmina, bueno, quiero que nos llevemos esto, ¿no? Que siempre existe la esperanza de la restauración. Que no importa cuán lejos nos hayamos sido exiliados, que siempre podemos volver a reconstruir nuestra vida. Y que lo tenemos que hacer de la mano de Dios. Bueno, como les decía, terminamos ahora el Antiguo Testamento. Este es el último libro narrativo y vamos a empezar con Lucas y a pasar luego con Hechos de los Apóstoles. Bueno, por eso, juntos recordemos la promesa de triunfo eterno en el Apocalipsis y digamos todos, ven Señor Jesús, que vamos camino a eso, ¿no? Ven Señor Jesús. Bueno, y veníamos siempre haciendo una oración y la propuesta de oración de hoy, mañana, hasta el viernes que nos volvamos a encontrar, es de una adoración eucarística. Toda la lucha, vimos hoy toda la lucha de este pueblo por volver a reconstruir el templo, por volver a Dios. Nosotros tenemos a Dios, a Jesús sacramentado, muy cerquita, ¿no? En distintas iglesias. Así que los invito a ese rato de encuentro personal con Dios, a hacer un rato de adoración para poner este encuentro en sus manos y a poner
todas sus necesidades, todas sus intenciones y hoy en especial a nuestra patria. Muchas gracias. Voy a apagar acá. Vamos a ir a un receso ahora. A ver si los puedo escuchar.